graduada con estudios de posgrado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y candidata a doctor en la misma escuela. Se desempeña como investigador y especialista en el programa Gobernabilidad y Democracia, descentralización de la Asociación de Servicios Educativos Rurales, y entre sus publicaciones figura Comunidades, Estado y Minería, una reflexión a partir del caso Río Blanco y la consulta vecinal en el norte del Perú, publicada en el año 2007. También está el trabajo sobre contienda y ambigüedad, minería, posibilidades de desarrollo, escrito conjuntamente con Anthony Bennington, publicado en 2008. También vamos a contar con la presencia de Alejandro Díez. Alejandro Díez es profesor de la Universidad Católica. Con estudios de posgrado en Ciencias Sociales, en especialidad en Antropología y Literatura, la Escuela de Altos Estudios Sociales de Francia, y también profesor en la Universidad Católica. Él es conocido por su también amplia producción sobre temas vinculados a la sociedad rural y agraria, entre los cuales destacan derechos formales y derechos reales, acceso de mujeres campesinas a tierras de comunidades en el marco del proceso de formalización de comunidades en Huancavelica en el año 2010, publicado en el año 2010, y entre otros Triángulos sin cúpula o los factores desregulados en los conflictos mineros, publicado en el año 2006. También vamos a tener en esta mesa de debate a Carlos Soria. Carlos Soria es abogado de la Universidad Católica, con maestría en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Amazónicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Flandes de Australia del Sur. Es coautor del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, así como la Ley General Ambiental. Desde el año 2005 trabaja en el Instituto del Bien Común. Aquí asesora a la FECONAIA y a la Asociación Oceánica de Pichis ANAP. También vamos a contar con Óscar Espinosa, también profesor de la Universidad Católica, doctor por la Universidad de New School for Social Research en Estados Unidos y profesor del Departamento de Ciencias Sociales, ¿no? Es autor de varias publicaciones vinculadas a la etnografía y a la Amazonía. También va a estar con nosotros el doctor Rodrigo Montoya. Él es profesor emérito de nuestra universidad, doctor en Sociología Academia de París, Universidad de París René Descartes, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. También es profesor honoris causa de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Tiene una larga relación de publicaciones, solamente mencionamos dos: Las luchas por la tierra, reformas agrarias en el Perú del siglo XX, publicada en el año 1989 por Mosca Azul, y Voces de la Tierra, reflexiones sobre movimientos políticos indígenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú, publicado en el año 2008. Estos son los académicos, los profesores que van a estar con nosotros esta noche. Reiteramos nuestro agradecimiento a CEPIA y también saludamos y felicitamos por su 25 aniversario. Voy a ceder la palabra a Gerardo Monte, antropólogo, profesor de la Universidad Católica y actual presidente del CEPIA. Buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar aquí. Esta es una casa de estudio donde he tenido oportunidad de visitar algunas veces, que la conozco y la quiero bastante.
Mi rol aquí es más bien presentar a CEPIA, no estar en el panel, y eso es lo que voy a hacer. Lo primero que quiero es tratar de mostrarles a ustedes qué es el CEPIA. El CEPIA, el nombre completo es Seminario Permanente de Investigación Agraria, es una asociación de investigadores que está preocupada por temas rurales y ambientales. Es una asociación que en este momento tiene alrededor de 100 personas, la gran mayoría de ellos profesores y profesores de casa de estudio e investigadores peruanos. Hay algunos investigadores extranjeros también, pero la gran mayoría son peruanos. El CEPIA, como deben haber visto en el logo, cumplió 25 años. Eso es un récord para muchas instituciones peruanas y creo que mucho de la capacidad institucional del CEPIA para durar tanto ha sido que la voluntad de muchos de los que componen el CEPIA. El CEPIA además tiene muchas particularidades que le dan un sentido importante y singular para la escena peruana. En primer lugar, se trata de un espacio interdisciplinario donde convivimos, mal que bien, desde antropólogos hasta científicos, biólogos, sociólogos, etc. Y en segundo lugar, es un espacio que no solamente es plural en lo interdisciplinario, sino también plural en lo ideológico y lo programático. Es un espacio donde se respetan las ideas distintas y donde lo que queremos crear es un espacio de debate, donde la investigación pueda ser debatida, donde la investigación pueda ser escuchada y donde a partir de ese debate, a partir de ese escuchar, podamos formar una interdisciplinariedad informada. Entonces el CEPIA es esta reunión de voluntades, es un espacio que cada 2 años genera un seminario, pero que en el interregno entre esos 2 años buscamos que tenga también una presencia institucional. La mesa de hoy es la última mesa de este año en el que estamos festejando los 25 años del CEPIA. A partir de justo estas voluntades de los investigadores del CEPIA hemos podido constituir, hemos podido reunir a muchas de las personas que, siendo parte de CEPIA, le han podido dar un impulso en este año para organizar un conjunto de mesas de debate. Por eso quiero agradecer particularmente al Custodio Arias, que en nombre de CEPIS y esta casa de estudios es quien nos ha ayudado, quien ha impulsado esta reunión. El día de hoy lo que nos convoca es hablar de comunidades. A mí me encantaría estar en la mesa, pero ahora no es mi papel, así que solamente voy a presentar. En el caso recuerdo cuando yo comencé a leer al final del colegio cuestiones de comunidades, recuerdo mucho algunos de esos textos que hablaba de la comunidad como algo que iba a desaparecer, textos en los cuales en un proceso de modernización la comunidad desaparecería. La historia, las décadas que posteriormente no le dieron una razón a ese tipo de análisis y más bien nos muestran que las comunidades no desaparecen, pero sí se transforman y que tienen un rol sumamente importante y continúan siendo la institución más importante del ámbito rural peruano. Y en ese sentido, hacer una mesa sobre comunidades campesinas y comunidades nativas era de especial importancia, de especial riqueza para el CEPIA. Y acá tenemos a profesionales con un largo historial de investigación en comunidades, a quienes quiero dejarle la palabra para comenzar con este conversatorio. Muchas gracias. Vamos a dejar como el uso de la palabra al profesor Alejandro Díez para iniciar esta mesa, o la última mesa del CEPIA en el 2010. Con ustedes, Alejandro. Buenas tardes con todos. El tema de las comunidades tiene, vamos a decir así, varios problemas para tratar. O sea, siempre he dicho que hay 2 grandes ámbitos en los cuales uno se mueve cuando habla de comunidades. Uno habla en primer lugar de este ámbito más sociológico, antropológico, que trata de describir una realidad, y por otro lado habla de este otro ámbito que es mucho más político, ideológico,
que tiene que ver mucho con lo que es la comunidad, pero también con lo que debería ser, con lo que fue o con lo que supuestamente fue, etc. Y la gran dificultad es que uno habla de todos ámbitos no como algo separado, sino que en la mayor parte de presentaciones, trabajo, análisis, se mezclan. Y no siempre se mezclan claramente. O sea, están estos dos, digamos, la comunidad como espacio sociológico está muy vinculado con la comunidad como espacio, vamos a decir así, deseado, ¿no? Deseado por los comuneros, por los investigadores, por los políticos, por los románticos, por los realistas, no importa por quién. Entonces, es muy difícil. Entonces, esa es la primera gran, vamos a decir así, limitación, con la cual tenemos que lidiar, no nos queda otro remedio. El segundo elemento importante cuando hablamos de comunidades es la diversidad. Entonces, hablamos de algo que es supuestamente y realmente lo mismo, y voy a rezar sobre este supuesto y real, ¿no? Y al mismo tiempo realmente diferente, ¿no? Entonces, actualmente hay más de 6.000 comunidades. Entre la época de la reforma agraria y nuestros años, ese número era, antes de la reforma agraria, menos de 3.000, 2.500. Después de la reforma agraria, poco a poco fueron duplicándose, y de las 6.000, la mitad tiene menos de, formalmente, 25 años de vida. Entonces, la comunidad es algo muy antiguo, pero al mismo tiempo algo, vamos a decir así, muy reciente. Entonces, y sin embargo, esta distinción entre comunidades antiguas y comunidades nuevas no siempre es la buena distinción, por razones varias, ¿no? Entonces, no voy a detenerme a mí sobre toda la diversidad. Quisiera puntualizar 3 constataciones. Mi presentación va a centrarse en 3 temas, ¿no? Un pequeño grupo de constataciones sobre lo comunal y la comunidad actualmente, un pequeño recuento, diría yo, de lo que yo llamo los procesos de modernidad en las comunidades, y por último, algunos de los retos a los que enfrentan las comunidades contemporáneas actualmente y hacia el futuro, ¿no? Entonces, la primera constatación es que existe una cantidad muy grande de comunidades, y yo siento, igual que muchos, que esta diversidad debería ser posible de reducir a un número más limitado de realidades, como queramos llamar, comunidades de costa, comunidades andinas, etc. Les presento 2 tipos polares extremos, ¿no? Lo que podemos llamar la comunidad rayita Ayllu, y podemos pensar en las comunidades queros, ¿no? Que son pequeñas, grupos de familia, que se parecen además a las comunidades que dicen las crónicas, ¿no? Y que tienen que ver con esa estructura de parentesco y esta especie de espacio social de parentesco con un componente territorial ampliado, ¿no? Y por otro lado, una comunidad que, tratando de encontrar un nombre, le puse la comunidad colmena, ¿no? Entonces, por ejemplo, Catacaos, ¿no? Que es justamente un conglomerado de caseríos y centros poblados y distritos y predios y espacios de desierto en los cuales hay mucha gente que se reconoce más o menos entre sí y que es mucha gente y es muy difícil incluso de gobernar y manejar y entender como un espacio comunal cerrado, como dice la teoría, ¿no? Pero estos 2 son puntos extremos, ¿no? Entre ambos deberíamos inventar algún mecanismo para poder caracterizarlos y separarlos, ¿no? Jürgen Golte decía que había 7 tipos de comunidad. Muchos tiempo antes, Castro Pozo decía que habían 5. Efraín Gonzalo Dolarte nos propone una matriz en la cual, combinando cosas, podemos llegar a tener 9 tipos, etcétera, ¿no? Yo incluso intenté hace poco caracterizar las comunidades no por este tipo de cosas, ni geografía, ni geografía, ni producción mayor, etcétera, sino, por ejemplo, política, ¿no? Y vamos a encontrar hasta 4 tipos de organizar la política de las comunidades, etcétera. Entonces, una primera constatación es que es gran diversidad, pero no hay 6.000 tipos de comunidad. Hay un número más reducido, por ahora desconocido, en el que no hay consenso. Entonces, por ejemplo, la regionalización debe ser una oportunidad para empezar dado que hay espacios en los cuales podemos regular algunas cosas, podemos regular espacios regionales de comunidad, ¿no? Y definir, para Cusco la comunidad va a ser entendida por esto, y darle una serie de otras cosas, etc. Se está apagando esto y tengo que estar mis notas. Bueno, una segunda, y decía que al mismo tiempo de que la comunidad es tan diversa, sigue teniendo la misma ley. Y la tendencia no es a que multipliquemos las leyes, que lo quería ver. O sea, si hay tipos de comunidad, debería haber diferentes tipos de leyes para los diferentes tipos de comunidades. Pero no existe. Lo único que existe es una única ley para comunidades con un pequeño apartado de las comunidades llamadas de costa, ¿no? Que se aplica muy poco, ¿no? Pero en realidad uno de los decretos que fue abolido
era justamente la idea de generalizar lo que decía la ley de comunidades de costa para todas las demás, que limitaba el número de votantes en las elecciones de las asambleas. Entonces, frente a esto, o sea, la comunidad es una realidad jurídica, y como realidad jurídica es una realidad unitaria, es una única realidad. Entonces, y si partimos de la idea de que hay una relación, vamos a decir así, dialéctica, entre la realidad y el marco jurídico, o sea, entonces la diversidad está siempre constreñida a entrar a una única regulación que las afecta por igual a todas. A algunas les favorece y a algunas las desfavorece. Y una tercera constatación: las comunidades están sometidas a una serie de procesos comunes que tienen que ver con la estratificación, el tema del territorio, la afectación de recursos, el crecimiento demográfico, etcétera, que es lo que vamos a venir, y que las afectan desigualmente. Bueno, dicho eso, les empezaré a soltar mi, vamos a decir así, pequeño inventario de procesos de modernidad. Algunos quizás les llamen la atención. Un primer gran proceso es el proceso de migración, que está vinculado a este proceso, a ese crecimiento de todo el país, vamos a ver, ese es el segundo punto, por el cual muchos comuneros dejan el espacio de la comunidad y van a vivir a otros sitios. Entonces, eso puede ser entendido de muchas formas, ¿no? Algunos lo planteaban como una extensión de la comunidad. Algunos antropólogos planteaban que el grupo de residentes era una especie de comunidad ampliada y una presencia comunal en otros espacios, ¿no? Otros trabajos para Perú y Bolivia dicen que incluso hay una relación entre los espacios de destino, los espacios, etc. Jürgen Moltke recientemente ha dicho que esto es la verdadera expresión de la verticalidad andina, ¿no? Sí y no, ¿no? Pero este proceso de migración es un proceso real. Y hay muchas comunidades que tienen más comuneros o más posibles comuneros fuera que dentro. Esto plantea una serie de problemas internos a la comunidad. Entonces plantea esa figura que cada vez más frecuente en la comunidad es del comunero ausente, que tiene nombre, se llama residente, ¿no? El residente es justamente el que no reside, el que reside en otro sitio. Entonces, esto no sería un problema si no fuera porque eso afecta la dinámica de los derechos y el acceso a los recursos al interior de la comunidad. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de los residentes? Y una de las cosas a las que se enfrentan la mayor es, en el contexto de conflicto de las comunidades, vamos a ver eso, son los procesos de reempadronamiento. Entonces, ahora hay toda una disputa por quién es comunero y quién no es comunero. ¿Y qué significa eso al acceso a estos recursos que son legalmente comunes, ¿no? Es decir, de todos, pero que en términos sociales están desigualmente distribuidos, ¿no? Segundo proceso, ¿no? Y está muy vinculado al primero también, que es el crecimiento demográfico. Cuando uno tiene la oportunidad de mirar los padrones comunales con los que fueron reconocidas las comunidades en los años 30 y 40, cada comunidad tenía 40 comuneros, 60 comuneros, una comunidad grande, 140 comuneros, ¿no? Incluidas las mujeres jefes de familia. Entonces, estas comunidades reconocidas a comienzos del siglo XX eran pequeños grupos, ¿no?, de pobladores. O sea, las comunidades más grandes fueron reconocidas después, en los años 40, 50, ¿no? Entonces, eran espacios reducidos, ¿no? Ahora esas comunidades tienen el mismo territorio, pero tienen, digamos, 600 comuneros, ¿no? 1200 comuneros. ¿Qué significa esto? La presión por los recursos es mucho más fuerte. Estoy hablando de la presión por los recursos dentro de las comunidades, ¿no? La tierra se acaba. Hay muchas comunidades sin tierra, donde no se puede entregar tierra a ningún comunero, aunque dice, incluso el estatuto o la costumbre, que se le da ya no hay nueva tierra. Entonces, existe todavía unas cuantas centenas de comunidades que tienen la posibilidad de repartir tierra, ¿no? Que tienen espacios abiertos en los cuales, bueno, pueden ser roquedales, otros pueden ser ampliando el riego, podrían tener terreno, pero no son la mayoría. La mayoría son las comunidades para las cuales los recursos son cada vez más escasos, más limitados, la zona de pastos sobrepastoreadas, etc., ¿no? Entonces, este crecimiento demográfico tiene una serie de consecuencias en lo que es la vida interna y el acceso a los recursos comunales. Uno tercero, que es multidimensional y complejo, ¿no? Que yo podría llamarlo modernidad, pero prefiero llamarlo cambio en los patrones de consumo, ¿no? Que tiene que ver con qué consumen los comuneros, qué es lo que quieren, cuáles son sus aspiraciones, qué nuevas cosas deberíamos usar, para decirlo en simple. O sea, y cada vez hay una demanda por productos manufacturados, productos en el exterior, teléfonos celulares, una serie de elementos externos que han cambiado lo que es la dinámica de las comunidades, y eso se traduce, por decirlo en una palabra simple, en una demanda por desarrollo.
porque tiene que ver con los servicios, con mayor facilidad, y tiene que ver con el desarrollo en el sentido amplio, y no me voy a detener sobre el tema, con el bienestar, ¿no? O sea, con la conectividad, ¿no? Con una serie de cosas que también tienen que ver en muchos casos con patrones de vida urbanos, y que por lo tanto en muchos sitios generan directamente urbanización y en otros sitios generan una contradicción muy grande. Un cuarto proceso, que es lo que podemos llamar los cambios en los referentes identitarios. Las comunidades campesinas actuales en su origen eran indígenas. En su momento se reconoce la comunidad porque se entendía que estos eran antiguos ayllus, ¿no? Que habían perdido en el tiempo y a los que había que mantenerles sus derechos, etc. Entonces se les reconoce como indígenas. En la época del gobierno militar, ¿no? se les renombra como campesinas. Entonces estas comunidades que eran originalmente indígenas pasan a ser de un referente indigenista, o sea, ojo, no indianista, pasan de un referente indigenista a un referente gremial, ¿no? Eso significa una serie de procesos que tienen que ver con las identidades propias, ¿no? Entonces, estos cambios, o sea, el posible tercer cambio no está claramente perfilado. Entonces, algunos espacios se han consolidado en lugares urbanos. Entonces, los campesinos ex indígenas, los comuneros ex indígenas, ex campesinos, podrían pasar a un tercer nivel, donde son una tercer estrato, donde son ahora, digamos, ciudadanos, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Yo pongo ahí la tentación o la oportunidad de la indianidad, ¿no? Quizá en el mundo global no conviene seguir siendo ni indígenas ni campesinos, sino indios, ¿no? Entonces, porque en las corrientes mundiales dicen que los indios podrían tener una serie de pequeños derechos adicionales o los mismos derechos, pero el hecho de ser indios me permitirá defenderlos, ¿no? Esa es parte de la discusión de la consulta, es esa. O sea, la consulta es lo que deberían preguntar a cualquier ciudadano, pero dado que a algunos ciudadanos no se lo van a preguntar, ¿no? Hagámonos indios para poder reclamar eso. Bueno, un quinto elemento. Este conjunto de procesos tiene que ver con, yo diría, una especie de mayor acercamiento al mundo urbano, pero también al mundo formal. O sea, las comunidades tienen un componente formal muy fuerte, o sea, hay todo un componente de formalidad que tiene que ver con el reconocimiento y con las instituciones propias, ¿no? Y que tiene que ver con el papel escrito, con la cercanía a la ley, etc., ¿no? Pero lo que sucede ahora, en todos los contextos de presión de los recursos y sobre todo de contacto exterior, es que ya no se puede hacer la cosa como entre amigos, entre parientes o entre grupos de vecinos, ¿no? Ahora tiene que hacerse como asociación. Y una vez que uno tiene que hacerlo como asociación, entonces tienes que pelearte con registros públicos, ¿no? Y tienes que tener acta de asamblea y tienes que escribir las dirigencias, etc. A las comunidades no les pasa nada si no escriben las dirigencias, a menos que haya un conflicto, haya una demanda, tengan alguna oferta que reclamar con el Estado, etc. Entonces, esta exigencia de la formalidad, que sigue siendo una exigencia al exterior, se convierte en la vida interna en un elemento de disputa, ¿no? Y de reordenamiento al interior, ¿no? Yo puedo sacar, en el momento en que empiezo a reempadronar con la demanda de formalidad en mano, estoy construyendo una exigencia exterior en un mecanismo de poder interno que incluye a unos y excluye a otros. Entonces, esta mayor demanda de formalidad y hace que la formalidad misma sea parte del tema de disputa al interior del problema de la comunidad. ¿Quién es legítimo? ¿Quién no es legítimo? ¿Quién es legal? ¿Cuál es la verdadera dirigencia? Un problema que siempre ha habido, ahora se convierte no solamente en un problema político interno, sino también en un problema formal y legal. Uno adicional, que según el que imagino María hablará más, es la mayor presión por los recursos de diverso tipo desde el exterior. O sea, no voy a decir como nunca, quizás como en los años 20, ¿no? El territorio comunal está otra vez siendo amenazado por presiones externas que, vamos a decirlo en fácil, tratan de quitarle la tierra, ¿no? Entonces, y las comunidades entonces retoman su razón última de ser, ¿no? Proteger la propiedad de la tierra frente a extraños. Entonces, las comunidades que estaban perdidas en los componentes identitarios, en los problemas de formalidad, con problemas de migración, etc., resulta que la mejor manera de seguir siendo comunidades es atrincherarse en el territorio comunal y pelearla hasta el final. Esto tiene repercusiones, ¿no? Entonces, las comunidades son otra vez fuertes, ¿no? En parte porque otra vez tiene que defender la tierra como la defendieron cuando fueron creadas. Entonces hay un retorno muy fuerte a esta necesidad de proteger los recursos y que tiene una serie de consecuencias internas, ¿no? Porque muchas comunidades van a enfatizar mucho más la defensa que el desarrollo.
Entonces la defensa se convierte en el principal vehículo, el principal momento, el principal tema de movilización, y el desarrollo pasa a un segundo término. Entonces es más fácil unirse frente a la defensa que unirse sobre las alternativas posibles, que son diversas y que además están desigualmente distribuidas al interior de cualquier grupo, ¿no? Esta serie de procesos tiene además dos últimos, ¿no? Existe un proceso, diría yo, de disminución. No solamente hay más presión sobre los recursos, sino también hay en algunos casos disminución de recursos. Y pienso particularmente en algunos casos en tierra y en agua. Entonces eso hace más acuciosos y más problemáticos, ¿no?, los procesos de reparto y los procesos políticos internos, ¿no? Pero también tiene una serie de otras consecuencias en esta lógica de desarrollo de cambio de patrones de consumo. Es decir, menos recursos significa menos oportunidades y menos posibilidades de desarrollo también. Digamos, entonces las comunidades sobrepobladas, con mucha presión interna, externa, etcétera, también pueden ver limitadas sus posibilidades de crecimiento hacia búsqueda de nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, por último, algo que le pasa no a todas las comunidades, pero a algunas sí, y es importante recalcarlo, es que tienen nuevos, vamos a decir así, fuentes de ingresos. O sea, la comunidad que tiene la suerte o la desgracia, depende de la perspectiva, de tener una mina al lado, puede tener un enemigo, pero puede tener vía canon, vía proyecto de responsabilidad social, vía pago de servidumbre o lo que fuera, una cantidad de dinero, ¿no?, que antes no se manejaba y que ahora tiene que ser manejado, entre comillas, comunalmente. Y que supone una serie de elementos internos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y no solamente empresas, ¿no?, también el Estado, ¿no? Reparte dinero a la señora del programa Juntos. O sea, en los espacios comunales hay una serie de otras fuentes de recursos que suelen ser proyectos, pero también directamente monetarios, ¿no?, y que cambian las relaciones, ¿no? Entonces resulta que en un momento nadie quería ser presidente comunal porque esa era una carga, ¿no? Todos sabían que ser presidente era un sacrificio. Entonces te quitaba tiempo, no había recursos, teníamos que estar mendigando para los pasajes y después incluso te acusaban de corrupción por haberte cogido los 50 soles que había en la caja comunal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando ahora tenemos $600.000 anuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces de pronto la comunidad suele ser muy interesante? Entonces hay una disputa política muy compleja al interior de todos estos y que tiene que ver, entonces he escuchado de comunidades que cambian dirigencia cada 3 meses, cada 6 meses, porque nadie confía en nadie, ¿no? Entonces estamos en una serie de... Esta abundancia de recursos de otro tipo supone una serie de acuerdos institucionales y de arreglos internos que, vamos a decir, para decirlo simple, no se han dado. Entonces, lo que encontramos en las comunidades, en mi visión personal y particular, es que para mí todos estos son procesos de modernidad, o si quieren de globalidad, como quieran llamarlo. El tema es que la comunidad que actualmente tenemos no está en las mejores condiciones para enfrentar estos retos. De hecho, no tiene los instrumentos, tiene la capacidad a veces. Entonces hay montones de respuestas diversas, algunas contradictorias, ¿no? Y en concreto, ¿no?, las comunidades campesinas, tal como vienen funcionando hasta ahora, tienen dificultades para anclar en esta modernidad. O sea, podrían inventar otra modernidad, pero la que actualmente tienen, ¿no?, les plantea muchos problemas para los cuales no tienen suficientes herramientas, ¿no? Entonces hay una serie de procesos, entonces algunas comunidades intentan, etcétera, pero en este momento están, vamos a decir así, mal colocadas, ¿no? Y uno de los puntos en el que está mal colocada y que arrastra desde su creación como comunidad indígena es su posición ambigua frente al Estado. Para decirlo, cuando las comunidades, entre comillas, eran cabildos de indios, eran parte del Estado. Cuando las comunidades indígenas son reconocidas como tales, quedan como un tipo de agente particular protegido por el Estado, pero fuera del Estado. Entonces vamos a ver que parte de las alternativas de las comunidades es justamente regresar al Estado, que significa una serie de otras cosas. Entonces dejarían de estar de un lado de la sociedad civil hacia otro lado. Dicho eso, quisiera cerrar con 3 grandes ideas sueltas, ¿no?, sobre estas alternativas o retos de la comunidad, ¿no? Entonces, para llamarlo en simple, vamos a decir así, diré primero lo que llamaría el reto de la producción, el segundo, el reto de la política, y el tercero, el reto de las vías gremiales y de identidad. El reto de la producción es, vamos a decir así, la idea de que las comunidades pueden recolocarse por la vía de su transformación productiva. Es lo que hacen muchas ONGs que trabajan en producción económica, también algunas de las cosas que intenta el Estado con sus pequeños proyectos de cierre exportador, lo que intentaba FONCODES, etc., ¿no?
Entonces, esta vía, que significa, ¿no?, básicamente, tal como se da actualmente, es la generación de cadenas productivas y la reorientación de la producción hacia el mercado. No importa si es el mercado abierto o es el mercado solidario, ninguna importancia, ¿no? La idea es que las comunidades podrían transformarse productivamente, articularse de otra manera y conseguir una vía de acceso que les permita un lugar, vamos a decir así, en la gran distribución del trabajo y de la producción de la sociedad. Entonces, esta generación de una orientación económica hacia el exterior, ¿no?, plantea una serie de transformaciones, digamos así, ¿no? Eventualmente incluso un cambio en la actividad principal, ¿no?, de productor de papas a cargador en el camino Inca, ¿no?, de productor de agricultura a pequeñas empresas comunales de alcachofas, de otros temas. Entonces, esta transformación de cadenas productivas no es simple, ¿no? Supone además una serie de nuevos, a decir así, nuevos problemas. Un primer gran problema es que multiplica las tensiones constitutivas de la comunidad. La tensión entre la familia y la comunidad se ve, vamos a decir así, añadida por la tensión entre comillas, para simplificar, llamaré el comité de desarrollo. El gran problema de estos mecanismos es que nunca son completamente inclusivos. O sea, en los mecanismos de cadenas productivas uno integra o familias o pequeños grupos de familias al interior. Entonces eso termina incidiendo en la diferenciación interna, ¿no? Entonces no todos entran por esta vía, por razones obvias, nivel educativo, disponibilidad de recursos al interior, posibilidades, comprensión de qué es lo que estamos haciendo, etc., ¿no? Y plantea además una gran tensión, que es constitutiva de lo que es, vamos a decir así, la definición de campesino versus la definición de empresa, ¿no? La tensión entre producir para vender y producir para consumir, ¿no? La tensión entre la empresa versus la lógica de subsistencia. O si quieren, entre la empresa e incluso las alternativas modernas a la subsistencia, como la seguridad alimentaria o la protección de la biodiversidad, ¿no? Entonces, esta vía, digamos, económica tiene posibilidades, pero al mismo tiempo tiene limitaciones, por eso llamo el reto de la producción. Vayamos al segundo reto, ¿no?, que llamo el reto político. Y para decirlo en simple, lo que siempre repetía Jaime Urrutia, que todas las comunidades sean municipios, que es parte de las demandas que tienen muchísimas comunidades. Sorprendía la cantidad de comunidades que están pidiendo ser, para comenzar, centro poblado menor, ¿no? Luego pediremos ser distrito, ¿no? O sea, no creo que piense todavía en la provincia, pero mientras tanto, este proceso en el fondo es un proceso, vamos a decir así, yo diría curiosamente de retorno al pasado, ¿no? Las comunidades quieren ser cabildos, quieren ser otra vez un espacio dentro de la estructura del Estado, ¿no? Y que en algunos casos es, yo diría, tengo vamos a decir, el criterio dividido, medianamente logrado y medianamente fallido. O sea, hay muchas comunidades que han logrado ser centros poblados menores. Y eso cambia las estructuras internas, políticas, etcétera, pero, ¿no?, y eso, por lo menos la impresión que tengo, no ha solucionado el problema político. O sea, el hecho que las comunidades que logran ser centros poblados menores y eventualmente distritos, no logran lo que querían de recolocarse, sino que introducen nuevas tensiones y nuevos problemas al interior de la dinámica comunal, ¿no? Esta alternativa, el centro poblado menor es muy, muy limitado, entonces su alternativa mayor, la municipalización, podría tener por lo menos recursos, ¿no? Pero tampoco, depende de dónde están ubicados, no les soluciona el problema, ¿no? Entonces, y además, ¿no?, lo que muestra la evidencia de algunos sitios es que la creación de un municipio comunal es, en primer lugar, genera una especie de división. En algunos casos logras una integración del poder, le das una dimensión formal a la autoridad comunal, pero la mayor parte de las veces lo que logras es clasificar a los comuneros en dos, ¿no? Los ciudadanos y los comuneros, ¿no? Los ciudadanos, los que están vinculados a esto, que suelen ser los más letrados, con más acceso, con más posibilidades de contactos, y dejas, ¿no?, a la gente más rural y más al campo, digamos, una ciudadanía comunal de segunda clase versus una ciudadanía comunal de primera clase, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensan que hay que multiplicar este espacio municipal comunal, pero todavía no sabemos, no tenemos la receta, ¿no? Todavía no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que encontrar un mecanismo por el cual la municipalidad sea una alternativa comunal, pero eso supondría, diría yo, crear otro tipo de municipalidad. Por ejemplo, municipalidad rural con una legislación diferente, etcétera, etcétera, que le permita realmente llegar a lograr lo que la gente quiere, lo que la sociedad necesita. Y por último, yo diría el reto de las vías, porque decía, bueno, para simplificar, la vía campesina o la vía indígena, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde deberían, en términos de identidad, ir las comunidades, ¿no? O sea, aparentemente,
digamos así, la vía que parece tener el camino más llano y con más perspectivas a futuro es ser indígenas o ser indios, ¿no? Pueblos originarios. Porque hay todo un aparato de legislación internacional, ¿no?, que favorecería, lo pongo en condicional exprofeso, ¿no?, unas mejores condiciones de reproducción social y de bienestar a los pueblos indígenas o los pueblos campesinos, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos meses es que no es tan fácil, ¿no? Las legislaciones internacionales no chorrean, así como las empresas tampoco chorrean, así como las empresas no chorrean el bienestar a las comunidades, ¿no?, la legislación internacional tampoco chorrea con tanta facilidad, ¿no?, sus bondades frente a la legislación nacional, regional, etc. Entonces, hay como dos vías todavía: una vía de la agremiación, la asociación, la generación de consensos por una vía, vamos a decir así, entre semejantes agremiados, o la vía por indígenas en la lógica de la reivindicación de derechos, ¿no? Yo tengo la sensación que hay como dos signos diferentes en estas vías, ¿no? La vía gremial, que todavía arrastra el signo de la crisis, a pesar de que las cooperativas, las que sobrevivieron y las que se crean recientemente, son muy exitosas, y la otra vía, que es la vía indígena, que yo personalmente la veo todavía en construcción, ¿no? El gran problema que enfrentan estas dos vías es que son de alguna manera contradictorias entre sí, ¿no? Entonces, el último gran problema es cómo logramos conciliar modernidad con las demandas de progreso y desarrollo. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Es un gusto estar en esta casa de estudios. Yo quiero agradecer la invitación de CEPIA para estar en esta mesa sobre comunidades campesinas. Y bueno, voy a empezar comentando que cuando se me invitó a esta mesa, me plantearon hablar sobre comunidades campesinas costeñas y serranas, lo cual me sonó a un reto, ¿no?, enorme, porque justamente Alex hablaba de la diversidad y entonces me quedé pensando cómo abordar el tema, ¿no? Luego me plantearon además que había que ligar eso con el tema de consulta. Y de hecho el tema de consulta, bueno, no es un tema en el que yo sea especialista, pero más bien eso me llevó sí a reflexionar sobre los retos que la diversidad de comunidades campesinas y las diferencias que hay entre las comunidades plantean al debate nacional sobre el tema de consulta y para otras políticas públicas también. Entonces, pensé que sería interesante abordar este tema de la diversidad de las comunidades campesinas en un contexto de presión por los recursos naturales y planteando la relación con el debate actual sobre recursos naturales y consulta. ¿Ahora sí? Bueno, yo voy a continuar y en el momento en que se active la presentación, pues avanzaremos las láminas. Entonces, la diversidad de comunidades campesinas es un tema conocido, pero en este contexto de presión a los recursos, al mismo tiempo que existen respuestas diferenciadas de estas comunidades frente al avance de las inversiones, se dan también procesos comunes que han sido estudiados y que están registrados en investigaciones como las de Damonte, Salas, Burri, Burneo y Chaparro y otras. Estos procesos comunes son, por ejemplo, el proceso de cambio de usos de la tierra, la reducción del acceso y del control de los comuneros sobre sectores de la comunidad, los cambios en la dinámica de la política local, la fragmentación interna, entre otros. Entonces, estos procesos actuales, este nuevo ciclo de expansión de las industrias extractivas, no es un cambio cualquiera en la sociedad rural, es un proceso de grandes impactos y de gran envergadura que está transformando los territorios rurales. Solo para dar 2 o 3 datos generales que nos den un poco el panorama ahí está, sí. El panorama de los impactos o las implicaciones de este proceso, voy a mencionar, ¿no?, que dentro de las más de 6.000 comunidades campesinas que existen en la costa y la sierra,
que son propietarias además del 40% de la superficie agropecuaria nacional. La mitad de estas comunidades, ¿no?, por lo menos la mitad de ellas tiene tierras bajo concesiones mineras, ¿no? Este es un dato importante porque si bien las concesiones mineras no implican que habrá explotación y en realidad se dice que de las áreas concesionadas solamente el 1% será explotado, sí genera impacto en las poblaciones, genera incertidumbre, genera expectativas y esto va desde ya transformando las dinámicas políticas en las comunidades. En los últimos 18 años, las concesiones mineras han aumentado en el país de 4 millones a 22 millones de hectáreas. El gran aumento se ha dado en los últimos 5 años. Y si miramos hacia adelante, tenemos que hay 40.000 millones de dólares proyectados en inversión para los próximos años en el Perú, solo para el sector minero. Entonces, miremos la magnitud de los cambios de los que estamos hablando, ¿no? Bien, dicho esto, ¿pasamos? ¿Pasamos? Sí. Y pensando entonces en esta diversidad y cómo hacer la discusión con el tema de consulta, que es lo que se me había pedido, mi intención es mostrar cómo esta diversidad nos plantea un reto para el debate de las políticas públicas y la elaboración de normas como la ley de consulta. Y a partir de esto, quiero discutir algunos temas que me da la impresión se están perdiendo de vista en el debate sobre comunidades campesinas, pero que son parte del cotidiano de las comunidades. Más adelante voy a hablar de estos temas, ¿no? Entonces no estoy queriendo hacer una comparación, porque hasta cierto punto los casos que voy a presentar no son comparables, justamente por la diversidad no solamente de la historia y el origen de las comunidades, sino de sus respuestas políticas ante estos procesos. Entonces lo que quiero hacer en realidad es problematizar el asunto de la complejidad en el contexto de la discusión sobre el avance de las inversiones y la presión de los recursos, centrándome básicamente en el plano institucional. Y para ello voy a recurrir a 2 estudios de caso con formas de articulación política distintas que se basan en investigaciones que hemos realizado en los últimos años en trabajos de campo en la zona. Bien, entonces, ¿pasamos? Primero vamos a presentar los casos, luego voy a plantear algunas reflexiones que esos casos me sugieren y al final quiero plantear 2 temas, ¿no? Son estos 2 temas que creo que no se están discutiendo mucho, sobre las implicancias de la diversidad entre las comunidades, pero también al interior de las comunidades para el debate sobre consulta y comunidades campesinas. El primer caso, avanzamos. El primer caso es un caso conocido, ¿no? Lo he escogido también porque es un caso bastante conocido que ha generado un conflicto importante en los últimos años y es el de las comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca. Este es un caso de 2 comunidades campesinas, Segunda y Cajas en Huancabamba y la comunidad de Illanta en Ayabaca, en donde empezó a explorar un proyecto minero, Río Blanco, de la ex minera Majás, que ahora es de un consorcio chino llamado Sillín, que ingresa a territorio comunal. Entonces, el proyecto no logra el acuerdo de la comunidad para otorgarles el permiso de explorar en sus tierras, pero a pesar de esto, bueno, hay distintas opiniones sobre este punto, ¿no? A pesar de esto, la empresa continúa explorando en la zona y se desata un conflicto que continúa hasta la actualidad. Este es un conflicto en donde se da una lucha por los derechos sobre la tierra y a decidir sobre el futuro del territorio comunal. Es un caso en donde los comuneros perciben que el avance minero amenaza su forma de vida y es un caso también en donde se comienza a discutir, ¿no?, a partir además de la entrada de una serie de actores regionales, nacionales y globales, la idea de un distrito minero, es decir, no solo de un proyecto minero, sino de toda una zona que eventualmente, por su potencial minero, se convertiría en una zona de explotación minera con muchos proyectos, miles de hectáreas
¿no? Y es una zona además de comunidades campesinas. La Federación de Comunidades Campesinas de Villahuaca son muchísimas comunidades, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero son más de 50. Entonces, este es un caso interesante porque la respuesta inicial de la comunidad es una respuesta desde sus directivas comunales que tienen una relación muy fuerte con las rondas campesinas. Eso inicia en el 2003-2004, pero con los años hay actores nacionales e internacionales que se empiezan a involucrar con el caso por la importancia del caso, pero también por su componente ambiental, ¿no? Es una zona, un ecosistema frágil de bosques húmedos, entonces hay un interés ahí también de organizaciones, ¿no? Entonces, hay un hito en este proceso, en esta historia, que es la decisión comunal junto ya con toda una plataforma de instituciones que se agrupa en un frente de defensa que se llama el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, ¿no? Deciden que las municipalidades de la zona iban a llamar a lo que ellos nombraron consulta vecinal, en donde votó la población de los distritos y con un 94% ganó el no al proyecto minero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Que en este proceso de consulta, en realidad la comunidad tiene la capacidad no solamente de apropiarse de un discurso con contenido ambiental, ¿no? Sino que además se articula con una serie de actores que colocan el debate a nivel regional y a nivel nacional y a nivel también internacional. Entonces, este es un tipo de respuesta y un nivel de articulación. Ahora, el otro caso, pasamos por favor, es un caso muy distinto. Este es el caso de una comunidad campesina que, bueno, no está dentro de los tipos que mencionó Alex con rayita, pero nosotros le hemos llamado, discutiendo con algunas personas que trabajan en esta zona, algo así como comunidades anexos, ¿no? Esto es, son comunidades. En el caso de Michiquillay, era parte de una antigua comunidad que se llamaba El Encañado, luego en el año 63 se divide y se forma Michiquillay, pero es una historia, es una comunidad compuesta de sectores, de anexos. Entonces, ¿qué pasa? Que los niveles de decisión no están centralizados a nivel de la directiva comunal, sino que cada anexo tiene también sus propios grupos de poder y sus juntas de administración local. Pero además, estos anexos, y esto es lo interesante, tienen también distintas historias de ocupación de tierra. No todos los anexos se conforman del mismo proceso. Hay anexos que vienen de historias de lucha con haciendas colindantes, que son las zonas de pasto. Hay anexos que son poblados más por grupos individuales de familias que van moviéndose en el territorio comunal y asentándose en esas zonas. Entonces, hay un proceso de ocupación de tierras diferenciado que también resulta en que existan sectores y familias distintas en la comunidad, con intereses distintos, pero también con recursos y acceso distintos a la tierra. Entonces, en esta historia, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo muy breve, que es una familia comunera, pero que llega a ocupar 200 hectáreas dentro de un sector de la comunidad, y ese sector, mientras otros comuneros tienen 10 hectáreas, ¿no? Para que vean las diferencias, y ese sector que se llama el PUNRE, nosotros hemos revisado el padrón comunal, entonces de los 40 comuneros que hay en ese sector, más de la mitad son de esta familia, es una red familiar, ¿no? Entonces esa familia ha vendido tierras mineras, tierras de las que ellos eran dueños fuera de la comunidad, 600 hectáreas a una minera en Cajamarca. Entonces han capitalizado con esos recursos y son familias que son una red familiar que está posicionada en la ciudad de Cajamarca, que tiene empresas comunales, etc., ¿no? Entonces, cuando entra la empresa minera Angloamérica en esta zona y hay una fuerte presión por los recursos y se empieza a negociar, ¿no? Las diferencias sectoriales y los poderes locales, ¿no? De estas redes familiares que están fuera de la comunidad y van y vienen en esta figura del comunero retornante, ¿no? Que migra y retorna cuando hay procesos en la comunidad donde hay que tomar decisiones y donde pueden haber beneficios nuevos, ¿no? Entonces se activa toda esta dinámica y al interior de la comunidad se genera un proceso de fragmentación,
de presión sobre la junta directiva comunal que tiene que lidiar con todos estos intereses sectoriales y con estos intereses de distintas familias que tienen mucho poder. Entonces, para pasar ya a las reflexiones, solamente quiero mencionar un ejemplo, ¿no?, para aterrizar un poco la idea. En esta zona, las áreas comunales fueron por años ocupadas sin regulación de la comunidad. Es la figura de las familias comuneras que van posicionándose en áreas comunales y luego se van empadronando y la comunidad va regularizando la situación, ¿no? Va reconociendo esa propiedad, otorgando certificados de posesión. Pero ¿qué pasa? Que en el contexto de presión sobre el recurso, la junta directiva establece que ya no se puede ocupar áreas comunales. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que familias nuevas, es un poco lo que mencionaba Alex sobre la presión de los recursos, nuevas familias de comuneros o familias con poca tierra ya no tienen acceso a estas áreas comunales que todavía existen en esta comunidad. ¿Por qué? La comunidad necesita, tanto por una cuestión de poder político como también por una cuestión de recursos, tener mayor regulación y control de esas áreas, porque esas áreas ahora significan intercambio, valor financiero en la negociación con la empresa que está alquilando y pagando montos altos de dinero por esas tierras, ¿no? Pero este es un caso que se queda en el ámbito regional, ¿no?, y que básicamente lo que genera es una interacción y respuestas a nivel de estas redes familiares que se mueven fuera de la comunidad y a nivel regional. Entonces, ¿pasamos? Sí. ¿Qué reflexiones nos sugieren estos casos, ¿no? Quiero plantear algunas ideas rápido para plantear al final los dos temas, ¿no?, que quiero enfatizar. Entonces, primero, los casos nos muestran que no solamente es diversa la comunidad por su tamaño, su historia, su origen, sus tipos de suelo, etcétera, sino también por, en la actualidad, ¿no?, la forma de tomar decisiones y la forma de relacionarse con los actores que intervienen en esas decisiones, ¿no? En el caso del conflicto en la Sierra Piurana, la forma en que se toman esas decisiones no son más comunales, es un debate que tiene de escala regional y nacional, ¿no? Hay actores que también están interviniendo en esas decisiones, es un debate que se enriquece también con una visión de región, y no solamente es la discusión sobre el futuro de la comunidad. Entonces, esto me llevaba a pensar en el reto para el tema de las políticas y de normar, ¿no?, que es un poco también lo que Alex planteaba. Y esto lo discutía con algunos abogados de la institución en donde trabajo y me decían, bueno, una norma puede establecer ciertas distinciones, pero la tendencia de la normatividad es a uniformizar, ¿no?, homogeneizar. Entonces no se puede pensar en normas para N tipos de comunidades. Alex dice, habría que establecer algún tipo de tipología, algo que nos permita reducir o abordar esas diferencias, ¿no? Entonces, la ley de consulta creo que va a resultar un ejercicio bastante complejo. Creo que es una ley importante, pero hay temas que creo son importantes de discutir, pero que están pasando un poco de lado en esta discusión, que se ha centrado mucho, creo yo, en el tema de si las comunidades son o no son indígenas. Creo que hay otros temas ahí. ¿Pasamos? Sí. Uno de los temas importantes es que si bien las comunidades se convierten, o sea, con distintas respuestas y distintas capacidades, pero igual se convierten en actores políticos clave para el avance de estos proyectos de inversión. Pero no son más actores comunales, son actores que están situados, digamos, en un contexto en el que los territorios comunales ya no son solamente un espacio de luchas locales, sino que los territorios comunales pasan a ser un espacio de lucha por los recursos, en donde se encuentran intereses también globales. De alguna forma, los territorios comunales pasan a ser un espacio de lucha por los recursos global, ¿no? Entonces, en estos contextos, las comunidades asumen nuevas funciones de negociación frente a las empresas, funciones de representación
de canalizar las distintas expectativas de los grupos que hay dentro de la comunidad, pero hay funciones que permanecen, ¿no? O recobran importancia, y esto lo mencionaba Alex. Por ejemplo, yo decía una permanencia, ¿no? Sea esta función de la defensa del territorio comunal. ¿Pasamos? Bien. Lo otro que creo que muestran estos casos y otros tantos casos de comunidades en contextos de expansión extractiva es que este no es cualquier cambio. Estamos en un contexto en el que ya no hay suficiente espacio para todos. La demanda por la presión de los recursos es enorme, ¿no? Y no solamente es el caso de minería y otras industrias extractivas, es el caso también de los biocombustibles en la costa, por ejemplo, ¿no? Ahí están sechura, está, ¿no? Hay explotación de gas, etc., ¿no? Entonces, la presión por los recursos es muy fuerte. Y si bien las comunidades a lo largo de la historia han ido cambiando siempre y han construido sus reglas de juego basadas también en un régimen de protección del Estado, son puestas en cuestión con este avance de las inversiones en donde el Estado ya no regula, ¿no? Entonces, esta combinación de normatividad que favorece las inversiones, menos protección para las comunidades, el Estado que no regula ni está acompañando a las comunidades en este proceso, cambio en las reglas del juego. Entonces hay una discusión ahí, ¿no? Y es finalmente ¿qué va a pasar con la institución comunal? ¿Se va a transformar? ¿Va a cambiar más? ¿Va a resistir este proceso? ¿Qué nuevas reglas del juego va a crear? Entonces, en este contexto, creo que es válido pensar en que el discurso de lo indígena y la identidad indígena es un recurso para intentar defender derechos que el Estado no defiende, ¿no? ¿Avanzamos? Sí. Bien, en el caso de las comunidades de segunda y cajas y llantas que hemos visto cómo no solo están articuladas a nivel provincial, sino también regional, nacional e internacional. Michiquillay, en cambio, es un caso donde el conflicto se viene manejando a nivel de la comunidad, pero la comunidad se extiende a un conjunto de redes, debe decir familiares, conformadas por comuneros, migrantes, retornantes, así como por empresas comunales. ¿Qué implica ello en términos analíticos y para el debate político? Pasamos. Creo que frente a una realidad tan compleja y diversa, el debate, como decía, está dejando de lado temas importantes, y yo quiero cerrar simplemente mencionando dos, que no creo que sean los únicos, pero creo que son importantes. Un tema es el de los niveles de representación y la legitimidad. El otro es el de la diferenciación interna, los impactos diferenciados y las estructuras de poder comunal. Pasamos. Sobre los niveles de representación y legitimidad. Un tema que hay que discutir, que no sé si está pasando un poco del lado, es a quién se va a consultar. En el caso de un proyecto que afecta directamente a un pueblo, la norma dice se consulta al pueblo afectado, ¿no? Es una consulta con base territorial. Estoy yendo ya más allá de la discusión de si las comunidades campesinas son o no sujeto de derecho a la consulta, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso de las leyes nacionales? Por ejemplo, leyes que van a afectar a un conjunto de comunidades o a todas las comunidades, ¿no? Se requieren niveles de institucionalidad que existen. En el caso de la costa y de la sierra, por ejemplo, ¿qué reto representa esto para las organizaciones? En el caso de la ley forestal, que actualmente está siendo consultada en ESEP, por ejemplo, es un problema porque está esta discusión sobre quién decide y si es que la consulta, antes de tomar una decisión como gremio, tiene que pasar por todas las comunidades, ¿no? Lo cual es un riesgo también porque puede incentivar la fragmentación. Es decir, en algún escenario la norma más bien podría incentivar nuevos niveles de articulación, agrupar intereses, reactivar representaciones, pero es un desafío que plantea la consulta también para las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge ahí es ¿cómo hacer una norma en la heterogeneidad? Tomando en cuenta que las leyes tienden a esta uniformización que mencionábamos, y creo que hay que tener en cuenta que
desde todos los actores, ¿no?, hay intereses distintos. Entonces, por ejemplo, si se habla de quién va a ser consultado en el caso de una comunidad afectada por un proyecto, la empresa siempre va a tratar de reducir el ámbito de comunidades que son directamente impactadas. Si hay 10 comunidades en una cuenca que pueden ser afectadas, la empresa va a querer consultar a las 2 donde solamente va a haber proceso de compra de tierras, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién define esto? Del lado de las comunidades depende más bien del tipo de organización política. Veíamos en el caso de Michiquillay, si es una comunidad fragmentada o es otro tipo de comunidad con otro tipo de articulación política, si hay actores regionales participando en decisiones locales y con una visión de región, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el debate? Creo que es importante tomar en cuenta que en estas distintas respuestas influyen la historia política local y regional, la forma como está configurada la toma de decisiones en un territorio, es decir, quién interviene y de qué ámbitos, de qué escala, nacional, regional, local, cómo se mueven estos actores en el territorio, ¿no? Entonces, las comunidades son parte de esta historia política, local, regional, de esta configuración política. Las comunidades son parte de eso, están inmersas en estas historias. Entonces, creo que son temas importantes, ¿no?, que hay que discutir y que no están siendo suficientemente debatidos. Y el segundo tema, para terminar, ¿pasamos? Sí. El hecho de que los impactos socioeconómicos de la presión sobre los recursos y el avance de las inversiones es diferenciado, ¿no? Los impactos se dan sobre distintos sectores de la comunidad de maneras distintas, sean estos sectores más poderosos o con mayores recursos, ya sean políticos o económicos. ¿Qué tipo de respuestas políticas van a haber dependiendo de qué sectores de las comunidades son los afectados? Más fuertes, más débiles. Eso es más o menos obvio. Pero creo que lo que no es tan obvio es que se puede tener un impacto alto sobre sectores de la comunidad que son menos poderosos. Y entonces es posible que este impacto pase desapercibido o sea menos visible, porque no en todos los casos estos sectores tienen voz en las estructuras de poder comunal. Entonces, este tema tiene implicancias también sobre el tema de la consulta. ¿Quiénes son consultados? La pregunta sería, ¿aquellos que son consultados representan a estos sectores? ¿Qué pasa si estos sectores son los más impactados? Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Grupos de la comunidad, por ejemplo, podrían desplazar a un anexo, ¿no?, las comunidades están compuestas de anexos, que tal vez vaya a ser directamente impactado o que sea el más impactado dentro de toda la comunidad, pero que tiene menos peso dentro del poder comunal, dentro de la estructura comunal. Entonces, ¿cómo asegurar que estos sectores tengan, digamos, se protejan, aunque no tengan representación o mucha voz en la estructura de poder comunal? Entonces, este tema también creo que hay que discutirlo, ¿no? Finalmente, ¿pasamos? ¿Puedes retroceder una? A ver. Ya, ahí. Entonces, estos aspectos comunales que no están vistos ni previstos en la norma, sin embargo, son parte de las dinámicas cotidianas de las comunidades. Es el clásico ejemplo ¿no?, es que los impactos diferenciados que pueden tener el acceder o no acceder a la tierra de una familia que tiene menos o más recursos, no está siendo considerado en ninguna discusión. Entonces, es interesante porque estos impactos diferenciados los están resolviendo las empresas a través de relaciones comunitarias, esta doble negociación entre el ámbito comunal y los sectores y las familias. Entonces, se está haciendo de manera informal, ¿no? Pero no hay ninguna norma que hable de ello. El tema de las compensaciones, por ejemplo, para los más afectados, también es informal. Se resuelve en un ámbito de negociación privado, pero no es un tema que esté institucionalizado. Y una reflexión final, entonces. Estos temas
muchos de ellos ya han sido estudiados, ¿no? Han sido estudiados, pero sin embargo creo que no están siendo tomados de manera suficiente en el debate actual sobre comunidades campesinas. Y creo que la discusión sobre la consulta y si sobre las comunidades son o no, las comunidades campesinas son o no indígenas, creo que esta discusión debería abrirse hacia una discusión sobre las comunidades campesinas y la situación de la institucionalidad rural en el país, ¿no? Entonces, más allá de este debate, creo que es importante rescatar que estas instituciones reconocidas por el Estado tienen una larga historia de relación con el Estado en las que han ido cambiando y apropiándose de instrumentos dados por este mismo Estado. Entonces, sin dejar de lado su diversidad y su complejidad interna, creo que es necesario tomar en cuenta esta complejidad y esta diversidad para discutir su rol en el contexto actual de las luchas por los recursos y de presión sobre el territorio. Gracias. María Luisa, ahora vamos a tener una ronda de preguntas cortas a los auditores. Les pediría que hagan breves, precisas, ¿no? Y dirigidas a María Luisa o a Alejandro. Gracias. ¿No hay preguntas? Yo uno, allá después. Sí. Allá había. También para Alejandro, si planteó la pregunta de la tensión entre la empresa y la lógica de subsistencia, pero ¿alguna respuesta que pueda darle a esa tensión de parte de su experiencia? Más. Sí, una pregunta respecto a si podría ahondar un poco más en cuanto al punto de los cambios en los referentes identitarios. sí. Gol, sí. Yo voy. ¿Podrías explicarnos un poco este asunto de el primer caso de la comunidad? ¿Cómo son estas redes, esta filtración política, digamos, transnacional, ¿no? ¿Qué características tiene y qué propuesta, ¿no? Está detrás, por favor. Sí, allá la última. Sí. En la actualidad en nuestro país se da la responsabilidad social, existe la responsabilidad social por las comunidades nativas. Finalmente había una más, creo, ¿no? Sí. Sí, pero la última, en todo caso, habló un poco sobre el papel que cumplieron las rondas campesinas, pero no lo llegó a especificar, ¿no? O sea, porque en el caso del norte creo que es bastante significativo, ¿no? Quería que pueda ampliar, ¿no?, ese tema y las experiencias. Muchas gracias. Pues vamos a dar pase a... ¿Sí? Yo he visitado he tenido la oportunidad de visitar una comunidad andina y, claro que todo eso megaproyectos y también más pequeña oferta. Pero lo que he notado es que ahí la gente echaba la basura en el río. ¿Cómo es posible que no se pueda resolver estos pequeños problemas? Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso. A ver, no son sencillas las preguntas, no son sencillas las respuestas a las preguntas. Yo diría que es más fácil decir que hacen bien las comunidades, ¿no? Una de las cosas que hacen bien es defender el territorio, ¿no? Lo hacen muy bien, o sea, se moviliza, se impide, se hace consultas, se toman las carreteras, o sea, en fin, o sea, por último se derogan hasta las leyes en caso de ser necesario, ¿no? O sea, con un poco de ayuda, etcétera, pero es lo que mejor hace, ¿no? Ahora, ¿qué hacen mal? Yo no sería tan categórico, yo no diría más bien cosas que no les salen tan bien y cosas para las cuales el dispositivo comunal no ayuda, digamos, ¿no? Y una de las cosas que no le sale bien es ser empresa, porque la propia lógica de lo comunal tiende más a generar una lógica de redistribución, ¿no?, que una lógica, vamos a decir así, de eficiencia, en términos o de competitividad, que está ahora más de moda. Entonces, la mayor parte hay muchas experiencias y casos de empresas comunales, ¿no? Entonces, las empresas comunales terminan siendo, voy a decir, de dos tipos, ¿ya? O sea,
aquellas que terminan siendo parte de la comunidad y no toda la comunidad, relativamente exitosas, digamos, ¿no? Y otras que terminan siendo parte de la comunidad, pero diría yo que necesitan algo así como pagarle un cupo a la comunidad para poder seguir existiendo, porque no son parte de la comunidad tampoco, digamos. Entonces, es que la lógica de la comunidad no es la misma que la lógica de la empresa. Entonces, yendo a la otra pregunta que hablaba de esta lógica entre la empresa y la lógica de la redistribución, justamente ese es parte del problema, ¿no? Entonces, porque en último término, la comunidad son familias, sobre un territorio, con vínculos entre ellas, ¿no? Entonces, y la lógica de esas familias es vivir lo mejor posible, o sea, vivir el día a día, reproducirse, alimentarse, pero que los hijos progresen, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, la lógica de la empresa es una lógica de acumulación, de productividad, de conectividad, etcétera, etcétera. En último término, son casi antitéticos, ¿no? Entonces es muy difícil que un ámbito definido en términos comunitarios resuelva ese problema, ¿no? Digamos, si uno piensa en una empresa cualquiera, si la empresa quiebra, o sea, no pasa nada, pues cerramos esto de acá, rematamos, pero la mayor parte perjudican a los trabajadores, o repartimos, etcétera, y chavo empresa, ¿no? Entonces, la comunidad no puede hacer eso, ¿no? No puede entrar en quiebra, arruinaría a sus familiares, o sea, entonces eso es una contradicción permanente. Entonces, y al mismo tiempo, entonces, la lógica de la subsistencia y cosechar un poco para la olla sirve como un mecanismo de seguridad frente a los avatares de la empresa. Entonces la comunidad, igual que las cooperativas en el fondo, las cooperativas más de corte tradicional, se encuentran justamente en este espacio intermedio, ¿no? No son las familias, no están en la lógica. Entonces una comunidad emprendedora trata de entrar un poco a esta lógica de la empresa, pero nunca va a ser una empresa, ¿no? Y ciertamente está en el espacio intermedio más de las familias, ¿no? Dos comentarios más, ¿no? O sea, yo nunca me planteo la pregunta si las comunidades son viables o no son viables, ¿no? Una de las cosas que hace justamente la uniformidad de la ley es que permite que sean viables y que sobrevivan comunidades que en otros términos desaparecerían por las fuerzas de la presión de los recursos, del mercado, de la naturaleza o de lo que fuera. O sea, la legalidad permite también una serie de, vamos a decir así, de protección sobre espacios que por otros términos desaparecerían, incluso por razones que no tienen que ver nada con la presión de los recursos, ¿no? Que en algunos casos crean literalmente la ficción de la comunidad, cuando al interior no hay ninguna, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades que no existen, o sea, no existen, pero no existen realmente, pero existen en los papeles. Es suficiente eso para que puedan reaccionar y aparecer en algunos ámbitos de la realidad social, como el derecho y los juzgados, como una comunidad. Bueno, y la última, los cambios de referencia interior son complicados, ¿no? Porque son múltiples, ¿no? Como lo ha mostrado muy bien Carlos Iván de Gregori varias veces. Hay una serie de componentes de identidad territorial, ¿no? Que van más allá del tema de la comunidad en sí. Hay una serie de referentes de la propia comunidad, que es identidad local, etcétera, y hay una identidad gremial que es en muchos sitios es muy fuerte, ¿no? O sea, mucha gente se declara más campesina, ¿no? Que es en el fondo una especie de identidad al mismo tiempo de profesión como actividad y articulación política, que indígena, en tanto que otros son cada vez más indígenas, ¿no? Entonces, lo interesante es ver quiénes son los indígenas, ¿no? Yo he encontrado muchos comuneros indígenas que reivindican mucho este tema de la indianidad, la indigeneidad, pero suelen ser jóvenes, ¿no? Y muchos de estos hasta con formación, es decir, jóvenes técnicos o universitarios, ¿no? El campesino chaquetaje en mano, no se siente tan indígena, digamos, ¿no? Como el joven universitario en la Universidad del Altiplano, ¿no? Que también es comunero, ojo, y eso tiene que ver parte con la diversidad. Entonces, los comuneros de Catacao son médicos, o sea, y los comuneros de muchos sitios, yo conocí un presidente de Boyopampa, también era médico, ¿no? O sea, entonces el comunero no es el pobre agricultor perdido vinculado a la tierra, sino que participa entonces, si es médico, está colegiado, ¿no? Entonces hay contadores, entonces es mucho más complicada esta identidad, donde entonces estas identidades pueden ser en un caso más políticas, ¿no? En movimiento, en negociación, y eventualmente, digamos, se sobreponen unas a otras, ¿no? O sea, entonces no es tan sencillo decir, yo, por ejemplo, la identidad indígena es una de las que está más vamos a decir así, en negociación, en el sentido no de toma y daca, sino de vale la pena ser o no ser, hasta qué. Entonces, y yo he escuchado gente del norte en particular, donde trabajo mucho tiempo, que en los espacios públicos eventualmente se declaran indígenas, ¿no? Y en los espacios privados están locos que voy a decir, yo soy campesino, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Entonces, y eso no es ninguna contradicción, ¿no? O sea, porque puede ser, en determinado contexto conviene y además eventualmente, y en el momento que tú te autodefines, eres, ¿no? Según dice la norma. Bueno, voy a intentar contestar las preguntas. A ver, sobre el tema de
Sierra del Piura y el conflicto de Río Blanco, ¿no? ¿Cómo explicar un poco estas articulaciones políticas y qué características tienen? Bueno, en realidad el caso es muy rico y complejo porque estas articulaciones son de distintos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunidad campesina actúa en este proceso de conflicto y respuestas frente a la presencia ilegal de este proyecto en su territorio comunal, en conjunto con la comunidad vecina, no vecina, o sea, pero digamos, Llanta, ¿no? Que está al otro lado, del lado de Ayabaca, pero además agrupándose en un frente que reúne una serie de instituciones del Estado, porque las municipalidades son Estado a nivel local, ¿cierto? Instituciones vinculadas a temas de desarrollo, ONGs, iglesia, ¿no? Entonces, además, comienzan a participar de procesos también de política regional, ¿no? Entonces, inician, por ejemplo, en el caso de uno de los distritos que está en la zona de una de las comunidades, que es Carmen de la Frontera, proceso de gestión con la municipalidad, que es la zonificación ecológica y económica para el ordenamiento territorial de esa zona. Pero eso además está articulado, ¿no? Y digamos, no siempre en coincidencia, por lo menos con el anterior gobierno regional, parece que ahora va a haber un cambio, ¿no? Pero con los procesos regionales también de zonificación y ordenamiento territorial. Entonces son espacios políticos, no son espacios de concertación, que tienen que ver con gestión del territorio, con planificación, en donde también están, digamos, de alguna forma desarrollando, desplegándose estrategias, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Otro es contar con asesorías de equipos técnicos, ¿no? Por ejemplo, hay una red en Perú, una red nacional que es Red Muki, ¿no? De apoyo a algunos casos afectados por minería. Entonces, por ejemplo, en el caso de Majas hay un equipo técnico que estuvo acompañando el proceso de la consulta, ¿no? La consulta en Huacabamba, en Ayabaca. Pero además, vínculos con redes internacionales como Perú Support Group en Inglaterra, que se encarga de movilizar algunos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de torturas que hubo del personal de seguridad de la mina en una de las movilizaciones a comuneros y ronderos, ¿no? Entonces esto se ha movilizado a nivel internacional utilizando recursos jurídicos con organizaciones de defensa de derechos que tienen sede en otros países y que están interesados en el caso también porque el primer capital de esta empresa minera era una empresa británica, ¿no? Pero además también hay otro tipo de articulación, por ejemplo, con los gremios de productores orgánicos en la región, ¿no? El café, el gremio de cafetaleros orgánicos de plátano, ¿no? Entonces, que empiezan a construir ya no solamente estrategias de respuesta, sino también propuestas de desarrollo alternativo a un modelo que solamente contempla la expansión, la extracción en la región, ¿no? Y haciendo investigaciones y planteando propuestas que si bien todavía están empezando, ¿no? Y cuesta construirlas, pues son colocadas en distintos espacios, las traen al Congreso de la República, etcétera, ¿no? Más o menos. Bien, bueno, hay una pregunta difícil, no sé si tengo yo una respuesta. Me pregunta si existe realmente la responsabilidad social. Bueno, existe, ¿no? O sea, para las empresas y tal como la define existe, pero creo que el tema es, la pregunta sería, bueno, ¿qué impacto genera realmente la responsabilidad social? O sea, ¿y qué busca? ¿Cuál es su fin? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que son empresas y una empresa siempre va a buscar diferentes estrategias para tener más ganancias. O sea, son empresas, eso no es malo ni bueno, o sea, las mineras son empresas, ¿no? Entonces, buscan establecer a través de estas relaciones que muchas veces son relaciones de clientelismo, ¿no? Pues que las personas de la zona que están siendo afectadas accedan a determinados beneficios. Pero la discusión es más allá, es realmente qué impacto causan estos proyectos de responsabilidad social. Y ahí la respuesta es que esto es muy variante, o sea, depende muchísimo del tipo de empresa y de política de responsabilidad social que estemos hablando, ¿no?
hay casos seguramente en donde hay proyectos más interesantes, pero de lo que yo conozco, podría decir, pensando un poco en empresas mineras en Cajamarca, que en realidad las estrategias de responsabilidad social son en realidad formas de compensación y son formas también de contención, ¿no? O sea, de tener a la población que está en tu ámbito de influencia, pues recibiendo beneficios concretos y entonces sintiendo que tiene algún tipo de ganancia por la presencia del proyecto, ¿no? Y esto genera una serie de consecuencias que no necesariamente son positivas. Yo más bien pienso que son muy riesgosas en términos de democracia, en términos de lógicas institucionales, y voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Primero, toda la inversión en responsabilidad social y en proyectos de competitividad, etcétera, que tiene, por ejemplo, Yanacocha en Cajamarca, maneja cantidades inmensas de recursos que están en el Fondo Solidaridad Cajamarca, en su fundación ALAC, que financia muchísimas ONGs regionales, pero y además también, ya saliendo un poco del ámbito de la responsabilidad social con las localidades, está muy inmersa la empresa en las políticas regionales, o sea, tienen consultores en el gobierno regional, elaborando perfiles de proyectos de inversión, etc. Entonces, y siempre estos proyectos de inversión y el dinero de los fondos de solidaridad, y el caso de Cajamarca es un muy buen ejemplo de esto, porque hay presupuestos que demuestran esto, se enfocan en las zonas de influencia directa de la empresa. Entonces, hay una institución que estaba haciendo un estudio entre la correlación entre los proyectos de electrificación, por ejemplo, del gobierno regional y las zonas de influencia de la empresa más poderosa en Cajamarca. Y entonces todos estos proyectos de electrificación estaban priorizados en las zonas que son ámbito de influencia directa de la empresa. Entonces, ¿qué lógicas genera esto en términos de institucionalidad? O sea, dentro del gobierno regional, en el municipio que negocia con el Fondo de Solidaridad, no solamente genera inequidades territoriales, ¿no? O sea, entre los distintos ámbitos de la región, sino también lógicas de dependencia y de control dentro de los mismos órganos de gobierno en la región. Y me fui un poco más allá de la responsabilidad social, pero lo que quiero decir con la respuesta es que, bueno, existe, pero la pregunta es qué tipo de relaciones y qué tipo de impacto real genera para el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Me preguntaron por el papel de las rondas en el caso de Majás. Bueno, el papel de las rondas ahí es muy importante. Son una organización que, al igual que en algunas zonas de Cajamarca, tiene mucho poder político, ¿no? Y además son una organización que viene desde un nivel distrital, provincial, ¿no? Pero en el caso de Majás, son tantos años el conflicto que también se han generado fracturas, ¿no? Y diferencias al interior de las rondas campesinas. Ahora, las rondas juegan el papel de movilización, papel de defensa del territorio, y en este caso están muy articuladas con las comunidades campesinas. O sea, en realidad los ronderos son comuneros, ¿no? En este caso. También de circulación de información, ¿no? Entonces las rondas juegan un papel en el debate público en la zona, pero también en la capacidad muy concreta de movilizar, ¿no? De movilizar actores en el momento de determinados tipos de acciones y movilizaciones, ¿no? Bueno, y una última pregunta. No, creo que esas eran todas buenas, pero haber contestado un poco las